Buenas tardes. Gracias a los que llegaron puntual. Vamos a iniciar para ser respetuosos con las personas que llegaron en hora. Bueno, por segundo año consecutivo en IFIC, en el Instituto de Filosofía Práctica, estamos presentando estas jornadas o tertulias sanmartinianas, donde vamos a mostrar un San Martín que no es normal que se muestre de esta manera. Hoy lo vamos a hacer con 3 exposiciones. Trataremos de ajustarnos al tiempo. Yo les pedí a los expositores que utilicen 20-25 minutos cada uno. Después va a haber una posibilidad de hacer algún diálogo, algunas preguntas, y vamos a compartir unas empanadas y tomaremos algo. Si hay vino, tomaremos vino, si no, tomaremos agua. Haciendo honor a San Martín. Bueno, el Instituto de Filosofía Práctica, junto con el Instituto Alevan, organiza esta jornada, esta tertulia, como le dije, por segundo año consecutivo, y les quería avisar que estamos en preparación de una cuestión muy importante, que son las jornadas de la Hispanidad en el Río de la Plata, que van a ser el 11 y 12 de octubre en el Colegio San Pablo. Es una movida importante, jornada de la Hispanidad internacional, porque vamos a traer un expositor del Paraguay, un expositor del Uruguay, un expositor de España y un expositor de México. Así que las jornadas con nuestros intelectuales más importantes de la Argentina. Son 2 jornadas intensas en el Colegio San Pablo, y la misa de la Hispanidad no podía ser de otra manera en la Basílica del Pilar el día domingo 12 a las 8:30 de la mañana. Las personas pueden participar en parte o todo el evento, como quieran. Vamos a hacer un cine debate, un cine forum sobre la película Apocalipto, dirigida por el padre Flavio Mateos. Vamos a ver el aspecto cultural, religioso y artístico de la película Apocalipto, que es la película de Mel Gibson previa a la llegada de Colón a América. Así que nos parece que tenemos un tema novedoso e interesante para debatir, no simplemente ver la película, sino compartir esto y ver lo que hizo España en América, realmente, ¿no? Eso es lo que quiere mostrar Mel Gibson. Bueno, son los avisos parroquiales. Y después, bueno, si dejaron el mail, tanto el IFIC como el EVAN le van a ir informando de las actividades que vamos a realizar. Voy a hacer una pequeña introducción para después darle paso a los otros expositores y yo cerrar con un tema final de San Martín. A la idea del bien común todo debe sacrificarse. Esto lo dice el coronel mayor José de San Martín en un bando a la población de Cuyo el 6 de junio de 1815. La hermenéutica, ya que estamos en el Instituto de Filosofía Práctica, se ocupa de comprender el significado de algo, ya sea un texto escrito, una obra de arte, un evento o incluso la experiencia humana. La hermenéutica busca ir más allá de la simple decodificación de símbolos para entender el sentido profundo y la intencionalidad detrás de lo que se interpreta. Cuando hablamos de San Martín, en general, las cuestiones militares, como dije el año pasado, sus aciertos, su capacidad técnica, su capacidad estratégica, normalmente no tienen discusión en ninguno de los autores ni hay mayor debate, cualquiera de los autores que tomemos. Maipú, Chacabuco, San Lorenzo, el Cruce de los Andes, son cuestiones bastante unificadas y en la cual no hay mucho debate. Pero donde sí opera el debate profundo, ríspido, desapacible, a veces tormentoso, es en torno a las explicaciones de ese conjunto de sucesos referidos a la vida de nuestro general. En la hermenéutica sanmartiniana, ahí es donde están los temas picantes, podríamos decirlo. La discusión generada, entre otras causas, porque son diferentes y contrarios a los puntos de vista con que se examina una cuestión.
no serán las mismas. No serán las mismas las consideraciones de un liberal, de un marxista o de un tradicionalista. Pues en nuestra historia argentina nos encontramos con un San Martín liberal, un San Martín marxista, un San Martín socialista, aunque a usted le parezca mentira, de acuerdo al autor que se trate. De esta manera, un hecho X, un hecho determinado, que a uno le parece óptimo, a un segundo lo apreciará como regular y el tercero lo hallará pésimo. Estamos hablando de lo mismo, a veces nos preguntamos. Sí, por cierto, dado que el pretérito es unívoco, los que son equívocas son las interpretaciones del pasado. De ahí que no haya una historia del Libertador, como desearía el lector o desearían las personas que leen a San Martín, o como a veces han pretendido imponer los organismos oficiales. Aquí brindamos, hoy pretendemos, y vamos a seguir haciendo en estas tertulias, brindar una versión tradicionalista. Es decir, en estas ponencias, San Martín será mensurado con una escala de valores en cuya cúspide está el bien común, que fue lo que lo iluminó. Debajo de él, otras virtudes y valores. Por eso leí el texto del coronel mayor San Martín en 1815 al pueblo de Cuyo. Lo cual acontece cuando el bien de todos en el todo obtiene prioridad sobre los bienes privados. Tan importante entenderlo esto hoy. El bien de todos en el todo obtiene prioridad sobre los bienes privados. En cambio, lo habitual a la hora de juzgar los actos de nuestro general ha sido aplicar un sistema métrico opuesto, otorgando primacía a los bienes particulares y máxime transformando a la libertad en un único fin político, cuando no es más que un medio humano de obtener aquellos bienes comunes. Si hay un tema más actual, que en esencia la doctrina conocida como liberalismo consiste en dicha alteración de la disposición ética de las cosas. Tampoco se exaltará la supresión de los bienes privados, como es el caso opuesto, subsumidos en entes colectivos o totalitarios, de los cuales no era San Martín, como lo aconseja el socialismo. El argentino común, por reiteración escolar o mediática, todos nosotros, sabe, hoy por decir o sabía, porque hace unas décadas hasta nos han cambiado esa vieja filosofía y manera de pensar patriótica, el sistema educativo ha sido destruido. Algo de la versión mitrista de la historia era lo que estaba instalado. Algo de la versión mitrista de la historia era lo que estaba instalado. En el colegio, en los manuales, en el colegio militar, en la educación militar. Y según esta visión mitrista, quiero, advertir. Según ella, nuestro general había sido un destacado militar que tuvo la fortuna de contarse entre los que más contribuyeron a destruir el poderío realista en la América meridional. Este es el relato mitrista. Sigo con el cuento. Protagonista ilustre de la emancipación, o sea, de la liberación de las cadenas, antes culturales que institucionales, que los habían sujetado durante 3 siglos a la ideología de un Estado despótico y oscurantista. Repito, no es mi visión, es la visión que... Y es la visión que nos instalaron a todos, que nos enseñaron. San Martín quedaba aquí insertado en el meollo del moderno combate revolucionario, liberal y democrático contra el antiguo régimen absolutista, monárquico, clerical de España. Ese es el cassette. Por tal razón,
aparte de su adhesión personal a las ideas filosóficas y políticas difundidas por la Ilustración francesa, buscó apoyo, además, hay que justificar esto, buscó apoyo en las logias masónicas británicas para seguir armando la figura que se ha construido de San Martín, que guiaron su actuación posterior. Así obró, en consecuencia, hasta que en el Perú, por apartarse de los lineamientos ideológicos básicos y optar por el absolutismo, no podían esconder que era monárquico, se encontró desorientado y sin salida, y debió producir su renunciamiento e irse al ostracismo. Por consiguiente, lo suyo, dirá otro personero de la construcción falsa de la historia, que es Sarmiento, fue una expiación, o sea, fue un castigo merecido. No dice esta palabra, esto es mío, castigo merecido. Pero Sarmiento dice fue una expiación, o sea, se lo merecía, tenía que irse porque no acató las órdenes de la luz. Al apartarse del liberalismo democrático, fue de plena justicia que cayera y tuviera que irse del país también. También así, por lo menos, lo veía otro amigo, Alberti. En definitiva, el arquitecto principal de esta versión fue don Bartolomé Mitre, quien recibió, por obra de no sé quién, todos los papeles del Libertador, seleccionó los papeles y él mismo lo dice, lean la historia de Mitre, que lee lo que consideré que no era importante. Cuando la voluntad de San Martín era que los papeles los debía tener Tomaví. Por eso, todo lo que digo corre absolutamente de cuenta mía. La percepción que se transformó en clásica, o sea, el relato, en la verdad pseudo-clásica, y constituyó la base de la demoníaca historia oficial, sustento cultural a su vez del régimen de gobierno instaurado de esta nación, a partir de la batalla de Pavón, continuación de Caseros, del 17 de septiembre de 1861. A partir de ahí viene la instalación y la construcción de una historia, que las escribamos por otro, excepto los que buscan la verdad, por otro camino. Por donde Mitre aparece sucesivamente como el creador político, militar y uno de los fundadores culturales de la Argentina moderna. El historiador socialista, también José Luis Romero, en su ensayo sobre Mitre, destacaba dos cuestiones relevantes. La primera, la confirmación del paralelismo notado. En Mitre se confundían el historiador y el político, en una sólida y compacta estructura íntima. Indisoluble comunidad. Los gérmenes de la actitud del historiador y de la actitud del político coexistirán en el indisolublemente amalgamadas como las dos caras de una misma moneda. Y esto es lo que recibimos nosotros, lo que aprendimos. Las actitudes del historiador y las del político, usando la historia para construir su política. No es el único, ¿no? Podemos seguir la historia, pero estoy hablando de cómo inició este relato de San Martín. Su ingente labor de constructor de la historia de la nación, por eso escribe el libro Mitre, escribe el libro sobre la vida de Belgrano y la vida de San Martín, para mostrar un San Martín en Belgrano determinado. Entonces, como decía, Belgrano y San Martín en esta historia se retroalimentan. El sistema de gobierno y los paradigmas intelectuales van de la mano. Fusión entre un hilo conductor, una filosofía de la historia. Mitre se sentía más demócrata, más liberal, y el historiador y el político que se proyectaba sobre las vías paralelas en su existencia, la del pensamiento y la de la acción. Así afirmaron su fisonomía como nación liberal y democrática, después de 1861. De este modo, ve Mitre delinearse en los orígenes lo que él llamará el gran partido de la revolución, liberal,
progresista, democrático, pero típicamente porteño, animada con un espíritu fuertemente liberal y democrático. El periodista contemporáneo ultraliberal José Campobasi comparte esta caracterización y agrega Remitria pica inicialmente esa dialéctica a la época española. Ahí viene el odio del pan. Así, frente a ese mundo oficial que llamó antiliberal, creció y se desarrolló una oposición de la línea histórica liberal contra el oscurantismo, contra la leyenda negra, con la leyenda negra. Ecuánime, un investigador norteamericano, Nicolás Shulway, señala: Mitre, además de ser el creador de la historia oficial, fue quien encarnó la escritura de la historia como un campo de batalla. Se usa la historia como un campo de batalla, no como maestra de vida o como búsqueda de la verdad. Y donde el liberalismo libró su arduo combate para poner al país de un solo color, como se dijo después de Pavón, a sangre y fuego, el color celeste del unitarismo. Así apartó a la nación de la senda seguida desde su inserción en la cultura cristiana occidental en el periodo hispánico, con más de 300 años de historia. Y este espíritu hispánico fue atacado por oscurantista y superficioso. Por lo tanto, San Martín no podía ser hispano. Tenía que ser otra cosa. Y directamente negó el método épico con que había alcanzado su independencia nacional. La época de la gloria ha pasado, dirá Juan Bautista Alberdi, al sentar una base refundacional, fundamento novísimo, que luego de romper con el legado tradicional hispano-cristiano, se orientaba hacia el secularismo inmanentista, el iluminismo francés, el constitucionalismo norteamericano de corte calvinista y sobre todo la vinculación privilegiada entre los intereses económicos ingleses, el progreso indefinido, la correlación entre el desdén por lo propio y la admiración, odio por lo propio, odio por lo nativo, y admiración hacia lo profano, hacia lo foráneo, especialmente hacia el capitalismo extranjero, particularmente el anglosajón, con el que estableció un vínculo tradicional, legalizado más adelante por el Pacto Roca-Runciman y renovado a lo largo de la historia en pactos posteriores hasta el Tratado de Madrid de 1991, donde entregamos deshonrosamente hasta la soberanía nacional. Emulación con el liberalismo extranjero que el ultraliberal Domingo Faustino Sarmiento sintetizaba como nadie. Pues la actitud tradicionalista no admite la fractura histórica provocada por Pavón, ni la imposición de una cultura liberal unificada surgida por esa victoria. En eso estamos, en esa explicación, con las tres tertulias de hoy, las tres charlas de hoy. Para nosotros, entonces, por lo pronto, la historia comprende toda la historia, comenzando por la época virreinal. No nacimos en 1810. Reconocemos 1492, donde llega Cristóforo, el que porta a Cristo. No es al azar. Reconocemos el 1 de abril de 1520, que en la Argentina pasa de largo como un suspiro, donde se rezó la primera misa en territorio nacional, en San Julián. Reconocemos la fundación de Santiago del Estero como madre de ciudades. Reconocemos el humanismo cristiano. Continuado también después como una continuidad histórica con el periodo criollo de la independencia. También esto hay que revisarlo, y estamos en esa tarea. Independencia dolorosa y dura, como toda separación de madre e hijo, o de los hijos de la casa de sus padres a veces, requiere ser revisada, no es un estudio simple y sencillo, como también nos contaron en el colegio. Resulta que entre aquellos saberes codificados de modo dogmático por el liberalismo, reluce la historia, para el que escarba, busca y encuentra, como son los temas que hoy vamos a presentar.
Como apuntábamos antes, no deja de ser subjetivo al respecto que el mismo general vencedor en el 61, ganador por un designio aún rodeado de misterio, porque también no se sabe si esa victoria quién la arregló, en 1888 publicaba su biografía de San Martín, completando así desde el plano intelectual el dominio sobre la Argentina, del nuevo orden político y económico que nos guió durante la modernidad. Con posterioridad se ha descubierto siempre sobre tales andariveles. Siempre hemos corrido por esos andariveles. Por eso el revisionismo, la historia liberal, la historia clásica, pseudo-clásica, con pretensiones de convertirse en la historia oficial, cuyo pivote fundamental continúa siendo la obra de Mitre, ese factor fundamental. Repito, como militar, todos los aspectos históricos de la obra de Mitre no son, sobre San Martín y sobre Belgrano, cuando habla del tema militar, no son observables. O sea, cuando uno construye algo, no puede ser todo mentira, sino poco creíble. Entonces, en eso se portó bien. Se dice este clasicismo que en la presente tertulia no se secundará. Así que hoy vamos a ver 3 cuestiones diputadas. Disculpen esta larga introducción, pero quiero que entiendan por qué estamos haciendo esto, qué estamos haciendo esta tertulia. La primera, vamos a ver a San Martín y la Revolución Francesa. 2 conmovisiones en pugna, de la mano del coronel de infantería retirado Santiago Rospide, que es un historiador, oficial de Estado Mayor, autor de varios libros. Está por presentar ahora un libro importante sobre cuando el poder viene de Dios, sobre los distintos gobernantes católicos que él menciona acá: Isabel la Católica, Carlos V, Felipe II, Juan Manuel de Rosas, Gabriel García Moreno y Francisco Franco. Creo que no tendrá desperdicio. Así que la primera tertulia va a ser con el coronel Rospide. La segunda, San Martín contra el Imperio Británico, de nuestro amigo, profesor, licenciado Sebastián Miranda, que tiene una vasta trayectoria en este tema. Y si queda tiempo y tienen ganas, a lo último yo les voy a contar, y después de Maipú, ¿qué? Llamé mi posición. Así que bueno, sin más, voy a dejarle el paso al coronel Rospide. Gracias. Muchas gracias, coronel mayor. Gracias a todos que se acercaron a estas tertulias sanmartinianas. Hemos escuchado decir en círculos e instituciones académicas de cuño sanmartiniano que San Martín fue un general liberal, que San Martín admiraba la Constitución Liberal de Cádiz de 1812. Concretamente, que San Martín profesaba las ideas de la Revolución Francesa, entre otras tantas difamaciones. Y todo esto es mentira. Es una burda mentira, por no decir una funestísima calumnia al gran capitán. Y ya es hora de decirlo. No podemos permitir que estos enemigos de San Martín, encubiertos bajo una ideología naturalista y maniquista, antropocéntrica y laicista de la vida, manchen la vida y obra de nuestro gran prócer argentino. Por eso vamos a desmontar estas calumnias en 4 sintéticos puntos. Primer punto. San Martín peleó contra la Revolución Francesa, luego contra Napoleón, y sabía por qué luchaba. Fue Bartolomé Mitre, el gran maestre de la masonería argentina, grado 33, el primero que sacó a Noedo esta calumnia. Pero como le gustaba escribir de manera encubierta, como a buen hermano 3 puntos,
Dijo de nuestro héroe que a los 17 años ya estaba impregnado del espíritu afrancesado, pero no lo manifestaba abiertamente. ¿Cómo lo sabía Mitre? No lo sabemos. Escuchemos bien lo que dice el historiador masón en su historia de San Martín. Para entrar en contexto, rondaba el año 1795. Comillas. Por ese tiempo, San Martín había llegado a los 17 años, edad en que la conciencia empieza a formarse y el hombre a ser responsable de sus acciones y pensamientos. Le faltaban documentos para estimar su estado moral en ese momento crítico en que las nuevas ideas de la Revolución Francesa cundían en España, iluminando las almas con súbitos resplandores. De estas influencias participó Belgrano, que se hallaba por el mismo tiempo en la península. Y debemos creer que San Martín no fue insensible a ellas, pero prudente y reservado desde muy temprano, pasaron todavía algunos años antes de revelarnos su secreto. Fin de la cita. Y todo esto es calumnia e insidia contra la figura de San Martín. El problema lo tenía Mitre, que admiraba encandilado a Inglaterra y los Estados Unidos. Pero San Martín, formado en la más ortodoxa escuela religiosa y doctrina política católica, enfrentó con las armas en la mano a este espíritu demoníaco francés, que insolente se levantó para destruir el trono y el altar, y como lo he dejado en claro yo en mi última obra aquí, La Revolución Francesa, que quedan unos ejemplares, si alguno quiere adquirirlo, lo pueden comprar. La Revolución Francesa es una inspiración demoníaca, decimos. Y para hacer un sintético repaso de San Martín en España, digamos que a los 13 años tuvo su bautismo de fuego en Orán contra los moros, pidió voluntariamente a su jefe de regimiento entrar en combate. Tenía 13 años el cadete San Martín. 3 campañas en África y en lenguaje castrense ya era todo un veterano de guerra. Siendo oficial, pelea contra los franceses en el combate de Arconilla y en la batalla de Bardén, Tudela y Albuera, entre otras acciones militares. Pero de los 22 años que sirvió en el ejército español, atendamos bien, 18 lo desempeñó en el arma de infantería española. Es infantería que, como dice el poeta, aliada del dolor y la anguía, la vio ya contigo donde sea, porque tú eres la punta que semella, que penetra, que choca y que se estrella en el duro trajín de la pelea. Y San Martín hacía gala entonces al escudo de armas familiar, cuyo lema rezaba: por la católica ley y por servir a mi rey, vida y estado pondré. O sea que de liberal, nada de nada. Y cuando San Martín resuelve regresar a la América, su patria, lo hace solo movido para restaurar la tradición católica española, que en connivencia con los reyes borbones estaba siendo mancillada y ultrajada en España por el tirano Napoleón, como así le llamaba el gran capitán. Por eso nuestra lucha fue contra Francia y no contra España, como se hacía en las escuelas. ¿Quiénes eran entonces los liberales y los católicos según estos calumniadores seriales? Es claro que faltaban documentos para determinar la cosmovisión política de San Martín para Mitre. Por eso sus enemigos torcieron la historia después de la caída de Rosas para impostar una cultura y una fe que no era la nuestra. Segundo punto. San Martín fue dictador en el Perú, como así lo definió Mitre. Quiso coronar un príncipe Borbón y no lo dejaron. A ver si se entiende bien. Los calumniadores de San Martín dicen que en el Perú
con la revolución del coronel Riego y el tren liberal, la península, en las ideas ilustradas se portaron hacia América. Y eso es correcto, pero profundizando la ruina moral, agregamos nosotros. Dicen también los odiadores que San Martín era un general liberal, que quería implantar un régimen liberal en el Perú. Pero como estaban divididas las aguas entre realistas absolutistas y liberales, sacó a relucir San Martín la propuesta de hacer coronar un príncipe Borbón de la Casa Española para que reinase en un Perú independiente bajo una monarquía temperada. Aquí nuestros enemigos dicen medias verdades. Es verdad que San Martín, para sellar un acuerdo de amistad con los generales peninsulares, hace esa propuesta de coronación de un hermano del rey Fernando VII. Pero no lo hace para ganar tiempo, como dicen los calumniadores. Lo hace porque San Martín, como buen dictador, según Mitre, y buen monárquico, decimos nosotros, no pide cualquier príncipe para el Perú, sino que va a pedir al más católico de los príncipes herederos, Carlos María Isidro de Borbón y Parma, Don Carlos, el más católico tradicional de la dinastía, hermano del rey, el que después debía el nombre al carlismo español. Pero esto no se dice, sino que se oculta, se calla y se tapa. Son unos verdaderos canallas, vengan del lado que vengan. Pero hay más. Dicen los calumniadores que San Martín amaba la tepa, es decir, la Constitución de Cádiz de 1812, porque esta acabó con los señoríos, con la esclavitud, con la censura eclesiástica y sobre todo con la Inquisición española, esa gloria que hizo grande al imperio español. Pero omiten sus detractores que el general San Martín, después de la entrevista de Miraflores entre los emisarios de Virrey La Serna y los de San Martín, se les quiso imponer a estos últimos que prestasen juramento de fidelidad a la Constitución de Cádiz, que el rey Fernando VII había hecho jurar en España, luego de la revolución triunfante liberal del coronel Riego en aquella nación. San Martín, indignado, dijo después, comillas, los americanos deben ser libres, pero dentro de límites prudentes. Nosotros no imitaremos a las cortes españolas que en este momento han transformado el estado político y religioso de la península. La primera proposición que se hizo a 1000 diputados por los del Virrey de Lima, continúa San Martín, fue que a nombre del Reino de Chile, sus jefes y habitantes, a nombre del ejército y los jefes, adoptasen y jurasen la Constitución de la monarquía española. Si aquella proposición no nos trajese a la memoria la política que observaron las Cortes de Cádiz, aún en la época de sus mayores conflictos, y cuando el liberalismo de sus ideas tocaba en la raya de un lenguaje que acaba de usar el rey en su proclama de los habitantes de ultramar, concluye amenazándonos con la indignación nacional si rehusamos someternos a la Constitución. Fin de la cita, es San Martín el que habla. Queda claro entonces que San Martín era antiliberal, que por eso pidió coronar un príncipe, el más católico para el Perú, y no lo aceptaron sus amigos generales liberales, como le imputan sus impugnadores. ¿Quién miente entonces? ¿Sus calumniadores o el general San Martín? Tercer punto. San Martín es enemigo de la libertad, la igualdad y la fraternidad, que con sus locas teorías Francia exportó al mundo. Y estamos cansados con el manoseo de estas tres palabritas mágicas que, condenadas por la Iglesia Católica,
aunque se escandalicen muchos mitrados y otros tantos católicos mitólogos, se le atribuyen a la cosmovisión católica de San Martín. No solo están en las antípodas del corpus doctrinario sanmartiniano, sino que abiertamente éste las rechazó y las combatió. Recordemos la enemistad acérrima entre Rivadavia, según Mitre, el más grande hombre civil de la historia argentina, y nuestro gran capitán. ¿O acaso el golpe de Estado del 8 de octubre de 1812, el que San Martín, en pleno con sus regimientos de granaderos, plantado en la actual Plaza de Mayo, derrocó el primer triunvirato, y Rivadavia no se lo perdonó jamás? ¿Y qué decir del hombre más criminal que ha producido el pueblo argentino? Es decir, Rivadavia, como lo llamaba O'Higgins, que con sus locas teorías quiso desquiciarlo todo. Fue esta la primera sonada liberal, la primera sonada militar, perdón, y no la de 1930, como se enseña en las escuelas y los establecimientos educativos de nuestro país. Fue esta, digamos, la que se produjo la primera la vida política de esta ciudad, de Buenos Aires, de aquel año de 1812. Contra este Rivadavia, que según el añorado y recordado coronel Piccinari, era el dominador del grupo porteño que se creía el dueño de la nación, apoyado por los comerciantes ingleses que lucraban a expensas del bien común rioplatense. Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. Y estas locas teorías importadas de la Revolución Francesa fueron las mismas que Lavalle quiso instrumentar luego del fusilamiento de Dorrego y que San Martín se negó a apoyar cuando el general sin cabeza, es decir, Lavalle, le pidió asumir a cargo de la gobernación de Buenos Aires. Este es el San Martín liberal que lo quieren presentar sus calumniadores seriales. Es hora ya de ensayar la verdad acerca de nuestro héroe y arquetipo militar argentino. Porque, como decía Gustavo Martín en su vida, Hugo Wast, nos roban la historia porque nos quieren robar la patria. Y así estamos desde aquel fatídico día del 3 de febrero de 1852, es decir, desde la batalla de Caseros. Cuarto y último punto. San Martín murió monárquico. Eran hermanos liberales, San Martín y el virrey La Serna, pero no pudieron congeniar. Dicen a través de una diplomatura sanmartiniana, que no es la que dicta el Instituto Lehmann, sino una que, queriéndola imitar, falsifica la historia de San Martín. Pero no dicen que los españoles rechazaron la monarquía católica que pedía San Martín para el Perú, porque los generales peninsulares que respondían al rey estaban imbuidos de ese espíritu afrancesado, antropocéntrico y anticristiano, proveniente de las teorías masónicas y festadas en las usinas liberales del siglo de las luces. Por eso no congeniaron los liberales con San Martín. Pero eso no lo dicen. San Martín no quiere la democracia, va a decir también Bolívar después de la entrevista de Guayaquil. Y tiene razón, pues eso mismo le dijo en 1820 al obispo Las Heras en el Perú. Tengo el placer de ver consolidado un gobierno que garantizase el orden y la prosperidad, le dice San Martín al obispo, sobre principios diametralmente opuestos a las ideas exaltadas que por desgracia se han difundido en el mundo desde la célebre revolución del año 1792. Es decir, desde la primera República Francesa, el tiempo de la revolución. A ver si se va entendiendo de qué lado estaba San Martín. Es cuando San Martín renuncia al mando en el Perú y regresa a Buenos Aires, Lavalle tiene una conversación con él, aquí, en esta ciudad. Y dice tajantemente del gran capitán, dice Lavalle:
habla peste del Perú y dice que el sistema representativo no puede permanecer ni en Buenos Aires ni en otra parte de América. Cierro comillas. ¿Qué más pruebas podemos pedir? Mitre no las encontró, pero sí las escondió y las ocultó o las quemó, como decían antes King. Por lo menos sacámosle caso a los que dicen sus enemigos. Tenía razón Lavalle, pues Mitre dice que San Martín en el Perú ejercía un gobierno de facto, es decir, una dictadura. Es decir, San Martín fue dictador del Perú. Lo dice Mitre, lo dice Bartolomé Benítez, no lo decimos nosotros. Y tiene razón, pues el general San Martín se lo había dicho en carta del 26 de octubre de 1836, luego de la asunción del mando de Juan Manuel de Rosas en Buenos Aires. Comillas. Veo con placer la marcha que sigue nuestra patria. Desengañémonos, nuestros países no puede, a lo menos por muchos años, regirse de otro modo que por gobiernos vigorosos, más claro, despóticos. Y en otra misiva a Godoy Cruz del 24 de mayo de 1816, previo a la jura de la independencia, el acta de la independencia, le dice San Martín a Godoy Cruz que el sistema popular de gobierno, es decir, la democracia, tiene una tendencia a destruir nuestra religión. Este San Martín, antidemocrático, es el que encarta al general inglés Miller, del 30 de junio de 1841, le dice exultante de gozo que recorrió los campos de batalla de la Legión de la Vendée francesa, con la obra de la marquesa de la Roche-Jacques que viene en la mano, textualmente. ¿Se puede ser más claro en cuanto a su cosmovisión católica y no liberal, como le imputa a sus enemigos, o como torcieron escribiendo nuestra historia? Finalmente, ya para no abrumarlos más, y para más pruebas de su no alineamiento con las ideas liberales de la Revolución Francesa, es preciso entonces señalar que la bandera que cubrió su féretro por su voluntad, según lo atestiguan su yerno Mariano Balcarce y su hija Mercedes, no fue la bandera argentina, mucho menos la bandera tricolor francesa que sus enemigos le quieren adjudicar. No. La bandera que cubrió el féretro del general San Martín, el día de su entierro, fue el estandarte imperial de Pizarro, cuyo lema reza Hoc signum Vega Regum est, que quiere decir, este signo es verdaderamente propio de los reyes, es decir, de los austrias mayores, para que se escandalicen los discípulos argentinos. Bueno, si a esto le agregamos que Rosas fue el receptor de su sable corvo, el oprobio y la indignación de nuestros enemigos llega a ribetes escandalosos. ¿Qué más pruebas quieren tener los enemigos de San Martín? Que es lo mismo decir los enemigos de la Argentina católica, hispánica y tradicional, como se decía antes también aquí. Y una más, y aquí ya terminamos, la última. La de aquel que odió más la cosmovisión del gran capitán, es decir, Bartolomé Mitre. Pues es el enmandilado masón quien nos va a confirmar este antirepublicanismo, antidemocratismo y antiliberalismo sanmartiniano. Después de la propuesta de San Martín de monarquizar el Perú, dice Mitre en su historia de San Martín, condenando al gran capitán al ostracismo de los dioses, dice lo siguiente: cuando San Martín desconoció esta ley de la historia, es decir, la democracia en América, cayó como libertador. Cierro comillas. Es decir, entonces, que Mitre impone y crea libertadores por su odio a la España católica y los desecha y tira a la basura cuando no encajan en su liberalismo masónico, porque, como dice el general San Martín,
no he tenido más ambición que la de merecer el odio de los ingratos y el aprecio de los hombres virtuosos. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos, les agradezco la presencia, todo después de trabajar nos cuesta venir, no sé si las empanadas hayan incentivado o el conocimiento o una mezcla, está bien, hay que motivarse con las dos cosas. Bueno, en el último tiempo el coronel mayor fue muy claro en cuanto a la cantidad de calumnias o de San Martín a la medida de cada partido, de cada ideología política. El coronel Rospide nos ilustró con respecto al liberalismo, que van tratando de hacer un San Martín a medida. Dentro de esta ola de calumnias y de tergiversaciones de la historia, quizás la última ola por ahora tiene que ver con, lo hemos visto hace unos días con los titulares de Clarín, de presentarnos a un San Martín como agente de los intereses británicos. Que esto no es nuevo, pero ha cobrado mayor impulso a partir de la publicación de la obra de Rodolfo Terraño, hablando del famoso Plan Metal, que es muy hablada, pero poco leída. Pasa como con el con el Facundo de Sarmiento, ¿no? Uno que es historiador, que es un apasionado de la historia, cada vez que entra en un debate con esta cuestión, le plantea, bueno, pero ¿qué dice Facundo? Y no, pero dice tal cosa, no, pero espera, no lo leíste. Con respecto al Plan Metal, que de alguna manera es el eje central de las difamaciones contra San Martín con esta cuestión, también la gente te dice, ¿y el Metal, che, lo leíste? No. ¿Leíste la obra de Terraño? No. ¿Y entonces por qué citas el Plan Metal? Por esa tendencia de la gente hoy en día, más todavía marcado, a leer los títulos, pero después no profundizar, ¿no? Después por ahí, en un estado avanzado, te pueden llegar a decir que lo citan porque lo leyeron en Wikipedia, con lo cual ya es un nivel científico más elevado, ¿no? Que es a lo que la mayoría de la gente lleva. Pero lo importante no es hacer una crítica a esto, porque si San Martín hubiera estado vinculado a los intereses británicos, nos guste o no nos guste, tendríamos que decir, che, la verdad que sí, hay argumentos. Nosotros el rechazo que tenemos por los británicos naturalmente tiene que ver mucho con la cuestión Malvinas, que no había pasado en la etapa de San Martín. Si hubiera argumentos tendríamos que decir, nos gusten o no los ingleses, en mi caso particular los detesto con todo mi ser, ¿sí? Pero tendríamos que decir, sí, actuó como agente de los intereses o vinculado, lo tenemos que admitir porque la historia se hace con documentos, las historias son otra cosa. Entonces la historia como ciencia es un conjunto de saberes metódicamente obtenidos y sistemáticamente organizado. Los que venimos ya hace muchos años trabajando con el método, tenemos argumentos para decirlo. Entonces, vamos a tratar de hacer la exposición bien práctica. ¿Para qué? Para que cuando se nos plantee esto, nosotros digamos con argumentos sencillos pero fundamentados, porque eso tenemos que no tuvo nada que ver con los intereses británicos, sino que al contrario, fue un enemigo de los intereses británicos. Si Dios quiere, en unos días va a salir a la luz una publicación de 250 páginas que se llama San Martín contra el Imperio Británico, el mito del agente inglés, Gran Bretaña contra la libertad de Hispanoamérica. Porque Gran Bretaña no solamente no fomentó la independencia de Hispanoamérica, sino que sistemáticamente la boicoteó. Esto lo hemos podido documentar en este trabajo. Vamos por partes. ¿Cuál es el primer momento de actuación pública de San Martín? Su estancia en Europa. De acá se fue muy jovencito, a los 6 años, se acordaría muy poco de su tierra y a los 11 años ingresa en el ejército español. El primer enfrentamiento contra los británicos lo va a tener en su bautismo de fuego. ¿Por qué digo esto? Porque se peleó con los moros. Pero esto nos ha ilustrado muy bien en distintas exposiciones el coronel mayor. Los británicos a veces actúan directamente y a veces indirectamente. El caso de Ucrania, que tanto nos ha ilustrado el coronel mayor, es uno de los ejemplos. ¿De dónde proviene gran parte del armamento? Comenzando por toda la artillería que utilizan los moros contra la Plaza de Orán, es provisto por los ingleses. Gran Bretaña fue y será enemiga histórica de España e enemiga histórica de la Argentina. No son rivales, no son oponentes, son enemigos declarados que usurpan gran parte de nuestro territorio. Cuando decimos no hay hipótesis de conflicto, no hay hipótesis, hay un conflicto concreto, ¿sí? A partir de mantener esto. Entonces después que se intercambien cascos, que hagan todo lo que quieran para vincularse con los británicos. Pero estamos hablando de una nación que es enemiga de España y enemiga de la Argentina. Entonces ya en su bautismo de fuego a los 13 años, él tiene que enfrentarse a las armas de los moros que han sido provistas, comenzando por toda la artillería con la cual bombardeaban la Plaza de Orán por los británicos. Después San Martín va a tener una guerra contra los portugueses. Va a tener 2 guerras contra los portugueses. Para que se den una idea, Portugal, como todavía Chile no existía como nación, ese rol, los colombianos tienen una frase que dicen son los lavaperros, los obsecuentes, los alcahuetes, los perros laderos, eran los portugueses. Después los chilenos no sé si los han superado, por ahí están cada vez tratando de igualar a los portugueses. ¿Sí?
Es decir, enfrentar a Portugal era enfrentar a Gran Bretaña porque era el perro ladero de los intereses británicos, como lo fue también durante la Guerra de Malvinas. Después va a enfrentar directamente a los británicos a la guerra que empieza en 1804. Unos años antes hay otra guerra previa en la cual San Martín sirve casi un año y unos meses como infante marina a bordo de la Santa Dorotea. Acá hay un enfrentamiento abierto directamente con los británicos. Esa guerra se va a prolongar y recién se va a terminar cuando se produce el alzamiento de Madrid, el 1 de mayo de 1808, y las tornas cambian en España. Es decir, enfrentó las armas provistas por los británicos en su bautismo de fuego, enfrentó en 2 oportunidades a los portugueses, aliados de los británicos, y enfrentó en la península a los británicos directamente en guerra. Eso por respecto a la primera etapa. Después, según la visión que nos quieren hacer creer, San Martín pide la baja del ejército español porque de alguna manera es seducido por los británicos para venir a ser el ejecutor de sus planes en América, lo cual es ridículo. El San Martín que pide la baja, el retiro del ejército español, tenemos que ubicar el contexto en el que está España y quién era San Martín. Lo primero, ya nos ilustró bastante el coronel Rospide sobre esto. La España que es ocupada por los franceses no es ocupada por los franceses. Es facilitada la ocupación porque España está dividida. Lo que despectivamente San Martín llamaba godos era el sector de España afrancesado, que había comenzado con Godoy, que era el válido, digamos, una especie de primer ministro de Carlos IV, que había empezado ese proceso de afrancesamiento hasta un punto. ¿Por qué? Porque esa monarquía que se instala en España a partir de 1700 no es la de Felipe II, no es la de Carlos V, ni no es la de Isabel y Fernando. Es la Francia borbónica, que es la que va a llevar esas ideas de despotismo ilustrado a España. Cuando discutimos con los hispanistas, y yo soy hispanista, y con los carlistas, el territorio que se separa en América de esa España, no nos separamos de la de Isabel, Fernando, los tercios y de Carlos I o de Felipe. Nos separamos de la España de Carlos IV y Fernando VII. Y bienvenida sea y celebrada esa separación. ¿Por qué lo digo? Porque cuando uno se toma el trabajo de leer las actas de Bayona firmadas por Carlos IV cede todo el imperio español a Francia, incluido y expresamente nombrada los territorios americanos, el reino de las Indias. Es decir, en todo caso se está enfrentando a un rey que está protocolizando la entrega de América a los franceses. Cuando uno lee, y no se lo recomiendo si tienen peligro de ser diabéticos o son diabéticos, que lean la correspondencia entre Fernando VII y Napoleón. Cuando Fernando VII celebra, San Martín había combatido y en la batalla de Bailén, que es el único oficial nombrado de su regimiento, eso es lo que permite la liberación de Madrid. Fernando VII lo felicita a Napoleón Bonaparte por volver a ocupar Madrid. Fernando VII le pide a Napoleón Bonaparte una hija en mano. Fernando VII se deshace de halagos con Napoleón para que lo invite a su casamiento. De esa monarquía, del rey Felón, de esa monarquía afrancesada, es la cual San Martín plantea no se puede seguir dependiendo, a tal punto que un hermano suyo formaba parte del guardia corps de la propia corte, se horroriza con lo que ve y se va de esa posición. Ni hablemos de lo que era Carlos IV, el nivel de obsecuencia con Fernando VII. Entonces, hay una España que es la que está entregada a los franceses, encabezada por sus propios reyes. Y hay otra España que es la que queda en la isla de León, que está sostenida por los cañones de la escuadra británica. Entonces, España está partida. Un pequeño gobierno en una isla, que es el que forma el Consejo de Regencia, pretende decirle a los reinos americanos qué es lo que tienen que hacer. Cuando empezamos nuestro proceso de autonomía en mayo de 1810, ¿qué es lo que dice Saavedra durante los debates en lo que es la Semana de Mayo? Dice, la condición jurídica de América es la de ser vasalla del Reino de Castilla. El gobierno de la isla de León no tiene autoridad sobre América. Tenemos el derecho a formar un gobierno autónomo. Cuando San Martín pide la baja del ejército español, ha visto esa corrupción, este tema podrido, degradado, esa España afrancesada y pro-británica, lo ha visto en directo. Se va unos meses a Gran Bretaña, en la cual, teóricamente, según los expertos en el Plan Maitland, las altas autoridades británicas le explicaron a San Martín, le dieron a conocer un plan elaborado en las más altas esferas del almirantazgo británico. ¿A quién? A San Martín, que era un teniente coronel, poco conocido, que había pedido la baja del ejército español, lo cual es ridículo, porque el Plan Maitland era un plan pedido y manejado en las altas esferas del almirantazgo británico, que se lo hubieran facilitado un hombre como Francisco Miranda, que ya hace años que tenía una trayectoria en tratar de lograr un proceso de independencia de América con el apoyo británico, era entendible, pero no a San Martín, que en ese momento no era el libertador de América, sino era un don nadie.
Cuando uno se toma el trabajo de el Plan Maytan, para que se den una idea, Maytan era un nombre bastante importante dentro del gobierno inglés, que le piden un plan para ocupar la América española. Lean cualquier obra sobre invasiones inglesas, la de Bevina, la de Roberts, y van a ver que hay 20 planes previos, por lo menos, para la ocupación de América. Previos al Maytan. Te revisé, encontré este plan, que no era muy original el Maytan, porque había como 20 y pico de planes. Lo que pasa es que Terráneo, evidentemente, es muy bueno como vendedor de la historia, aunque en ningún momento de su obra tampoco dice que San Martín haya sido un agente inglés, pero así nos lo transmitieron. Para que se den una idea de la precisión del Plan Maytan, el Plan Maytan dice, confunde Ciudad de México con Quito. El Plan Maytan dice que la cordillera de los Andes se puede cruzar en 2 días. Nunca Maytan visitó América, agarró unos mapas y entonces a San Martín se le ocurrió ir a Chile cruzando por la cordillera y de ahí saltó por la zona pacífica del Perú. Y sí, si vos mirás un mapa de geografía para un chico de segundo grado, lo vas a ver que las rutas son esas. Entonces es mentira que San Martín viene con su plan libertador de Europa y mucho menos trazado por los ingleses. Está muy poco tiempo en Gran Bretaña, por engrado, por la condición, es imposible que haya conocido el Plan Maytan, ningún documento tampoco lo amerita, es poco lo que se sabe sobre esa etapa, y cuando viene a América sí viene con la idea de independencia, pero con la idea de independencia ¿de qué? De esa monarquía degradada de Carlos IV y de Fernando VII. Entonces, cuando uno estudia la estancia de esos pocos meses, es imposible que haya conocido el Plan Maytan, que por otro lado se manejaba, como les digo, altas esferas del gobierno británico, pero que tampoco era algo nuevo. Hay una gran cantidad. Y agrego un quiero vale 4. Estamos esperando a que este personaje lamentable, que es Patricio Gross, me acepte el debate. Ya es el tercer desafío que le lanzo. Podríamos hacer público el cuarto. Hablar de esto. Hay 4 proyectos borbóricos. 4 proyectos de borbóricos de dar la independencia o la autonomía a América dividida en 4 reinos. ¿Por qué? Porque por la propia inoperancia de los Borbones, sobre todo por las medidas centralistas impuestas a partir de gobiernos, sobre todo el de Carlos III, se daba cuenta que América era ingobernable. O sea, la propia monarquía española era que ya había generado proyectos de dividir a América en 4 grandes reinos, manteniendo una buena relación con la metrópoli, porque se dan cuenta que era ingobernable. ¿Y por qué era América ingobernable? Justamente por la aplicación de las medidas centralistas de origen borbónico, especialmente por Carlos III, o sea, por los propios errores de la monarquía. Es la propia monarquía la que está tratando de intentar la autonomía o la independencia de América. Esto es importante porque está documentado. Uno de los proyectos, por ejemplo, es de Godoy, otro de Carlos IV. ¿Se entiende? Esto es importante también tenerlo en cuenta. Cuando llega a Río de la Plata, ya hay una cuestión que es muy importante y que se logra entender a partir de la lectura de la documentación. San Martín dice claramente en la correspondencia con Belgrano, cuando él lo mandan al frente de los refuerzos, porque Belgrano ha sido derrotado en Vicapugayoma, San Martín pasa el secado del ejército auxiliar del Perú con los refuerzos. En el camino lo nombran no solamente a cargo del refuerzo, sino el reemplazo de Belgrano. San Martín lo que dice sistemáticamente en la correspondencia con Belgrano es que no tiene la más absoluta idea de lo que pasa en el norte argentino, que quiere saber las características del pueblo, de la propia tropa, del enemigo, de la geografía. Con lo cual, difícilmente un militar de experiencia como él puede haber creado un plan libertador en Europa cuando está diciendo sistemáticamente en los documentos que no tiene la menor idea de lo que está pasando en ese teatro de operaciones. Se había ido a los 6 años ¿de dónde? De Corrientes. O sea, no tenía la menor idea. El primero que lo ponen tanto son Díaz Vélez y Güemes. Como Güemes era pariente de los Escalada y Güemes había sido sancionado disciplinariamente por Belgrano, se conocieron la estatura de los Escalada. Y ahí cuando San Martín empieza a conocer qué es lo que pasa en el norte. Por eso cuando se hace cargo del ejército auxiliar del Perú, del ejército del norte, ¿qué le pide a las autoridades? Que lo dejen a Belgrano. Belgrano dice, nada me arredará a servir, aunque sea en calidad de soldado. Y se quiere quedar a aprender de San Martín. Y San Martín se quiere quedar a aprender de Belgrano. Cuando se da esta situación, la segunda campaña de Alto Perú había fracasado, iban por el equivalente a lo que sería hoy en día la Ruta 9, que era el camino real, que llegaba hasta Lima. Y San Martín dice, al conocer las características del enemigo, de la propia tropa, del pueblo y sobre todo de la geografía, por acá no podemos llegar a Lima. Hay una tercera campaña de Alto Perú que se desarrolla cuando ya San Martín está en la gobernación intendencia de Cuyo, que vuelve a confirmar que por ahí no se puede llegar a Lima porque fracasa. Es destruida la fuerza militar, el ejército auxiliar del Perú, en la batalla de Sipe-Sipe. En ese interín, San Martín, que tenía serios problemas respiratorios, se enferma, está en los partes del médico, no es que inventa una enfermedad,
está al borde de la muerte, se recupera en Córdoba y ¿qué pide? Ser nombrado gobernador intendente de Cuyo. Cuando en ese momento todavía Chile estaba en poder de los patriotas. O sea, no iba a liberar Chile. A los pocos días de estar al frente como gobernador intendente de Cuyo, se produce la derrota de Rancagua y ahí San Martín tiene que decir, bueno, ahora voy a tener que cruzar la cordillera, liberar Chile y después de hacerle santo al Perú. No pasar a un territorio que está en manos patriotas. Mientras tanto es interesante ver qué hacían los británicos. Cuando Fernando VII recupera el trono, no hay nadie que pueda discutir que los británicos eran el dueño de los mares. Las escuadras españolas pasaban por el Atlántico llevando refuerzos, tropas, armas, cañones, municiones, sin que los buques británicos hicieran absolutamente nada por impedirlo. Sistemáticamente los británicos desestiman cualquier proyecto de independencia. Uno puede decir, bueno, está bien, ¿por qué? Porque el peligro en Europa, hasta que cae definitivamente el coartado de Napoleón, es Napoleón. Había que mantener la alianza con España. Bien, sería una opción, vamos a tomarla provisoriamente. Cuando San Martín está al frente del ejército auxiliar del Perú, conoce el plan de Paillardel, que es un ingeniero francés que ha estado en las campañas del Alto Perú y que cuando uno compara el Paillardel con lo que es el plan sanmartiniano es mucho más parecido. Si vos lo comparás con el Maitland, no tiene nada que ver. Es un rejunte de inexactitudes el plan Maitland. Y San Martín reconoce expresamente la inspiración en el plan de Paillardel. Cuando ya está en Cuyo, lo que en ningún documento aparece como plan continental, no existe el nombre de plan continental, él va a empezar a plasmar su proyecto a partir de la experiencia no de Europa, a partir de la experiencia como comandante del ejército auxiliar del Perú, y eso se va a plasmar en un documento que es la memoria de Tomás Guido. Ese es el verdadero plan continental. Cuando San Martín va a Cuyo, ¿por qué lo mandan a Cuyo? Posadas y su sobrino Olivar son los grandes opositores a él dentro de la logia Lautaro. Y Posadas dice sí, que vaya a Cuyo ¿para qué? Para alejarlo de Buenos Aires y para sacárselo de encima. O sea, y lo manda, uno se imagina, bueno, se fue con un ejército. No, fue con una pequeña escolta. Ni siquiera el regimiento de granaderos va completo. Hay una parte que está en la zona del norte y otra parte que está en la banda oriental. Llega y se encuentra con apenas una milicia formada en Cuyo y a los pocos días las tropas chilenas vencidas están cruzando la cordillera perseguidas por los realistas. Se encuentra en la más absoluta orfandad. A pesar de eso, él logra, a partir de la gran capacidad de organización, de empezar a formar lo que a partir recién del 1 de agosto de 1816 se va a convertir en el ejército de los Andes. Cuando ven el éxito que está teniendo en Cuyo, ¿quién es el que intenta removerlo mandándolo a Pedriel como reemplazo? Alvear. Alvear es el que cuando ve que fracasa su gobierno envía a Misión García para convertirnos en ¿qué? En un protectorado británico. O sea, en enfrentamiento de San Martín ¿con quién es? Con uno de los personajes más anglófilos, solo superado después por Rivadavia, como es Alvear. ¿Dónde está el agente inglés? Cuando es el que se enfrenta a los agentes ingleses. A un personaje que más allá de méritos que habrá tenido, cometió uno de los actos más aberrantes e inmundos de la historia, que es querer convertirnos en algo tan denigrante como es un protectorado de este verdadero cáncer de la humanidad que es Inglaterra. Bien, ya San Martín está en Cuyo. ¿Dónde está el apoyo británico en armas, en municiones, en hombres? No aparece. En ninguno de los registros de la formación del ejército de los Andes se menciona el apoyo británico. Es más, San Martín dice, nada debemos esperar de Inglaterra. Esto sí aparece en su correspondencia. Hace la campaña a Chile. Para continuar la campaña a Chile hace falta créditos. Se solicita un crédito a Inglaterra. ¿Saben por qué se rechaza el crédito que ofrecen los ingleses? Porque lo dice textualmente en la documentación de San Martín, el importe de interés es usurario. Usurario. O sea, tampoco ayudaban con créditos. No enviaban armas, no enviaban hombres, no enviaban municiones, daban créditos y los daban a un interés usurario y permitían el libre tránsito de las escuadras españolas, pese a que la Royal Navy dominaba los mares ya desde mucho tiempo antes, sin avalar eso. Y en 1806 Napoleón ya había caído, con lo cual la justificación de la alianza con España ya no existe. Gran Bretaña y los documentos desalientan la declaración de independencia. 9 de junio de 1806. ¿En qué año Gran Bretaña reconoció la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica? En 1825. ¿Dónde está el apoyo inglés? Si lo que tendrían que haber hecho es inmediatamente reconocer la declaración de independencia. Recién en 1825, ¿después de qué? De la firma del vergonzoso Tratado de Comercio y Amistad, que es una de las razones principales, ahí está el huevo de la serpiente de la dependencia argentina. ¿Quién lo firmó? Rivadavia.
Es decir, ellos reconocen independencia a partir de que el gobierno argentino reconoce a Gran Bretaña como la nación más favorecida desde el punto de vista comercial. ¿Quién fue Rivadavia? El gran enemigo de San Martín. De vuelta, los ingleses del lado de los enemigos de San Martín. Alvear primero, después el otro va a ser Rivadavia. Perdón. Después hacemos las preguntas. No, un agregado nada más. Los ingleses malditos festejaron los 200 años del tratado de 1825. Exactamente. ¿Festejaron? Bien. Es que eso es lo que tenemos que ver como un todo también. Uno se imagina la campaña anfibia que se va a hacer en el Perú, ¿con qué tendría que haber contado? Con el apoyo de los buques británicos. Si había una nación que podía favorecer la entrega de buques, era Gran Bretaña. No había buques. ¿Saben dónde se consigue el grueso de la escuadra? Por más que le pese a los chilenos. Cuando el padre de la escuadra chilena, que es un argentino, Blasco Alcalada, intercepta una expedición que viene de España, que pasó frente a la escuadra británica sin ningún tipo de inconveniente, y va capturando los buques. O sea, la mayor parte de los buques que hace la campaña al Perú son buques capturados a los realistas. ¿Hay apoyo británico para esto? No. ¿Hay recursos británicos para esto? No. La campaña al Perú se va a hacer pese a la oposición de los británicos, con recursos conseguidos por nosotros mismos a partir de San Martín. Y en Perú, 5 minutos, en Perú es peor esto todavía. ¿Por qué digo que es peor? Porque cuando él lanza la campaña al Perú, cuando él logra la ocupación de Lima, esto también está documentado, exige que o se reconozca el gobierno revolucionario, o le da la posibilidad a los realistas a irse a España, dejando sus caudales. ¿Saben cómo se fugan los caudales realistas de Lima? A bordo de 2 buques británicos, en lo cual los capitanes les cobran comisiones de alrededor del 30% para llevarse la plata de Lima. Sigo como me están apoyo, me entusiasmo y no de con el tiempo. ¿Por qué San Martín tiene que ir a negociar con Bolívar? Uno de los grandes problemas es la falta de recursos. Así como en 1816 Pueyrredón le había facilitado los recursos, el gobierno de Martín Rodríguez y Bernardino Rivadavia en Buenos Aires es el que se los niega. Es más, le ofrece un crédito a España, Rivadavia. Le hace una campaña sistemática para dar de baja a oficiales del ejército, y le agregó un dato y no menor más. Cuando San Martín ocupa Lima y llegan expediciones realistas de la sierra, está en peligro que caigan los caudales de Lima en manos de los realistas. ¿En dónde se embarcan por seguridad? En la escuadra que está al mando de Cochrane. ¿Qué hace Cochrane? Se queda con los caudales y se lleva la herramienta fundamental de San Martín en Perú, que es gran parte de la escuadra. ¿Cochrane qué era? Inglés. Entonces, eso es lo que hace que San Martín no tenga recursos económicos, pierda la escuadra y tenga que ir a negociar con Bolívar, en la cual hay una serie de diferencias. Bolívar republicano, San Martín monárquico. Bolívar se anexa a Guayaquil. San Martín dice que en realidad hay que pedirle la opinión del pueblo de Guayaquil. Eso hace que San Martín después renuncie, vaya a Perú, entrega el poder al Congreso peruano y ¿qué hace? Se va a vivir a su chacra en Mendoza. Nuevamente nos preguntamos quién lo hostilizó y quién lo obliga a marchar al exilio. El gobierno de Bernardino Rivadavia, es decir, de vuelta son los anglófilos los que se enfrentan a él. San Martín no se va, como nos ilustró Mitre, con esas historias tan bonitas, tan lindas para el Villiquen, no se va a Europa a educar a la hija, se va por la hostilidad del gobierno de Bernardino Rivadavia, su gran enemigo, y esto lo dice permanentemente en los documentos. Cuando se va a Europa, expulsado por el partido de Mitre, por el partido unitario, y con esto cierro, la actitud en Europa, ¿cuál va a ser? ¿La de ese viejito que está jugando Manasnier y dándole de comer a las palomas en la plaza, más o menos? No, fue un hombre completamente activo, que sabía leer muy bien la realidad nacional, que condena la revolución de Lavalle, en la cual dice los responsables son Rivadavia y sus satélites, que son los que habían empezado la entrega del patrimonio nacional a los británicos, y después lo vemos, y me apuro un poquito porque por el tiempo que tenemos, después es el hombre que va de la mano, no solamente avalando la forma de gobierno de Rosas, porque San Martín no solamente se enfrentó al bloqueo francés y el anglo francés, sino que avaló a través de una gran cantidad de documentos la forma de gobernar de Rosas. Los sistemas que tienen muchas libertades no es que sean negativos, pero San Martín lo que dice son inaplicables por el estado de instrucción de la población. No quería volver a una monarquía absolutista, quería volver a una monarquía constitucional. Por eso lo que decía el coronel Rospide, los ingleses aceleran el boicot a San Martín en Perú cuando San Martín quiere lograr un entendimiento pacífico con la metrópoli y lograr la venida de un monarca de la casa de Borbón, del más católico
de los hermanos de Fernando. Cuando escala Europa va a tener un rol muy importante desde el punto de vista diplomático para el levantamiento del bloqueo francés y del bloqueo anglo-francés. Y por eso le va a alegar el lado grosso. Yo me pregunto si el fracaso de la campaña del Perú tiene mucho que ver con la actitud del gobierno anglófico, con la logia provincial de Rivadavia, con la actitud de Cochrane, con el robo de la escuadra, con el robo de los jugadores, con la fuga de capitales en los buques británicos. ¿A dónde está el agente inglés? Estos son algunos, en un tiempo muy muy acotado, de argumentos que podemos decir. Todo lo que pueden plantear los que a él lo vinculan como agente inglés, todo eso se cae con la documentación y con la evidencia histórica. Y no es un dato menor, porque así como Mitre y otros datos intentaron tergiversar nuestro pasado para hacer un San Martín que se acoplara a su modelo político, hoy en día nos quieren hacer creer que este prócer, intachable realmente de nuestra historia, aparece vinculado a una de las naciones más criminales, más violadoras de la soberanía, más enemiga de la humanidad, como es Gran Bretaña. Y esto es de vuelta querer cambiarnos la historia. ¿Para qué? Para destruir nuestras raíces hispánicas y para hacernos creer que la nación que usurpa gran parte de nuestro territorio, ya lo decía Julio Asusta, no solamente el actual territorio argentino fue independiente solo porque todas las revoluciones en América del Sur habían caído, sino que fue independiente a pesar de los británicos. Nuevamente decimos que no nos quieren cambiar la historia. Bueno, y después de Maipú, ¿qué? Algo me robó Sebastián Mirá. Me alivianó el trabajo. Después de Maipú, ¿qué? Hay, primero desde el punto de vista político. La política, dice Carl Smith, una de las características interesantes en política está basada en la distinción entre amigo y enemigo. ¿Sí? Entre amigo y enemigo. Esa es la cuestión entre las naciones, ¿no? Inglaterra es nuestro enemigo, no hay ninguna duda, está ocupada gran parte de nuestro territorio, por eso adhiero a lo de Carl Smith. Y en política también. Entonces, muchos mitos se caen. Dime quién es tu enemigo. Entonces acá se nombraron algunos, pero yo después de Maipú sucede el 5 de abril de 1818. Tenemos que ver a San Martín que construye un plan a medida que lo va haciendo, por eso refuerzo lo de la falsedad del plan Maitland, todo eso que ya venía preconcebido. Es muy fácil hablar hoy con el día de hoy, día lunes. Cuando llega a Mendoza había 150, 200 soldados. Esa era la buena misión de Mendoza, porque Mendoza no era un peligro, como decíamos recién, lo dice el año pasado. El flanco patriota estaba cubierto porque Chile estaba fuera del área de los godos. Bueno, construye un ejército, se tarda muchos meses de la nada. Hay que juntar 4.500 hombres. Ahí hay muchos mitos también, ¿no? Si van al Cerro de la Gloria van a encontrar, me hizo acordar una compañía de ingleses, con apellidos ingleses. Señor, no leemos la historia. En 1806, 1807. ¿Qué pasó acá? Que acá cada un experto en la materia. Los prisioneros y los refugiados de la invasión que llegó con casi 10.000 hombres, no llegaron 5 chicos, no llegaron 5 procesos con la pollerita. Muchos se quisieron quedar en Argentina. Pero si tomamos la historia en pedacitos y estudiamos párrafos y después decimos, sí, había algunos apellidos ingleses, claro, porque el gobierno de Buenos Aires de aquel entonces había hecho distintos lugares de reunión de prisioneros. Los sacó de Buenos Aires. Y los gringos, entre el vino y las mujeres, y bueno, se querenciaron en el lugar. ¿Qué estoy diciendo? Una cosa loca. Es lo más natural del mundo. Bueno, y después cuando San Martín va a la leva, hay apellidos ingleses, sí, ¿cuál es el milagro? Sí, hay apellidos, no hay ninguna duda. Entonces, contemos bien la historia. Amigo, enemigo.
Es muy importante, en este capítulo se habló de los enemigos. Claramente, posterior, anterior, Rivadavia. Pero hay dos personajes que algo se nombró acá. Hay dos personajes que no quiero dejar de nombrar, que son Carrera, pero su hermano Carreras, y Alvear, que están en Junta. ¿Sí? A Carrera se lo llama el genio del mal. Carrera era antiguo miembro del ejército anglo-español en Cádiz. Los tres llegan juntos prácticamente, cargo de Alvear, José Miguel Carrera y José de San Martín. Las oposiciones políticas y personales los van a ir distanciando. Los van a ir llevando a cada uno por su camino. Y acá Carrera va a ocupar un rol trascendente en oposición a O'Higgins. Los hermanos Carrera van a ser, quiero ser breve, no voy a preparar, a decir todo lo que tenían preparado, pero para que lo tengan y después lo profundicen. Carrera es un espíritu absolutamente opuesto al espíritu sanmartiniano. Son personalidades opuestas. Un bravo soldado llegó a ser mayor de USA desde el ejército español. Bravo soldado, esto hay que reconocerlo. Sus hermanos, por orden de Losuriaga, que era gobernador, intendente de Cuyo, ante revueltas, son fusilados. Los hermanos Carrera, sé que Carrera se lo atribuye a San Martín, cuando San Martín estaba en otra ubicación política. Carrera, Alvear, van a complotar contra San Martín y contra O'Higgins en todo el proceso de la independencia. Van a ser expulsados. Los vamos a encontrar a Alvear y a Carrera en el litoral, junto a Ramírez, opuestos a Artigas. Por eso, para ir viendo quiénes son los amigos y quiénes somos enemigos, simplemente. Y van a ser el gran caos que San Martín odiaba, y va a terminar esto en la revolución de la anarquía de 1820, con la participación de estos dos personajes. Y hay otro personaje interesante que no se lo nombra normalmente, pero quiero que lo sepa, que es un cuarto enemigo, que es el francés Brian. ¿Sí? No era más que un mercenario cobarde, dice San Martín, al que San Martín había echado del campo de batalla de Maipú. En ese momento, muchos mercenarios ofrecían sus servicios, y las necesidades de la patria hacían que los comandantes, bajo buen recaudo, tomaran estos personajes. Pero San Martín le dice: el último tambor del ejército tiene más honor que usted, ante una cobardía en Maipú. Y ahí el tipo queda absolutamente enemistado con San Martín y se une a esta trilogía, a esta sociedad, esta comandita entre Alvear, Carrera y Breyer, y son los que trabajan firmemente con Ramírez en el litoral para hacerle la vida imposible al apoyo político a San Martín, que era Purredó. ¿Sí? Entonces ahí ese es el periodo. Y después de Maipú, ¿qué? Bueno, primero el aspecto político. Ya empiezan los enemigos de San Martín. San Martín empieza a brillar y los enemigos empiezan a opacarlo o a intentar opacar. Después de Maipú, ¿qué? Maipú, 5 de abril de 1818, zarpado de la expedición, como dice acá el gráfico, pues se acercan, la expedición libertadora del Perú, el 20 de agosto de 1820. Organiza de la nada un ejército, crea el ejército cuando el instrumento está armado, cruza los Andes y vence en la batalla de Chacabuco. No podía saber nunca qué había pasado. Es muy fácil ver el mapa y decir, bueno, ahora vamos por acá. Bueno, de la misma manera, esto le cuesta 28 meses, 2 años y medio. Entre el 5 de abril de 1818 y el 20 de agosto de 1820 no pasa nada, pasa mucho. Y hay que construir un dominio naval que no se tenía. Como decía recién Sebastián,
por lo menos la flota británica, la flota española o la flota inglesa dominaban los mares. Hubo que crear algo que no existía. Con recursos, por eso cruza 7 veces en los 2 años y medio los Andes, para buscar los apoyos económicos necesarios. Por eso hablar del plan hoy, con el libro, con el diario de Día Después, es muy fácil. Esto hubo que construirlo. Además de armar la flota, hay que tener el dominio del mar, porque si no la flota... San Martín decía, yo no voy a subir a mis 5.000 hombres en un transporte, o en los transportes navales, para que vengan 4 o 5 galeones enemigos y lo hundan en el mar. Él había sido hundido en el Santa Dorotea, como dijo Sebastián. O sea que San Martín tenía experiencia como oficial de infantería, como infante de marina, había sufrido, el naufragio y entendía lo que era el combate naval. Por eso, cuando nombran, no les alcanzó con Blanco Encalada como comandante de la flota. Necesitaban asegurar esta empresa y contratan a un marino, como nosotros contratamos a un irlandés brillante, patriota, aguerrido, que era Guillermo Bravo. Acá se contrata a el almirante Cochrane, que termina desde el primer día con una rivalidad importante con el general San Martín, tal es así que O'Higgins tiene que emitir un bando secreto que es abierto en alta mar, donde Cochrane se la tiene que masticar y aceptar el mando supremo de el general Don José de San Martín. Entonces, todo esto es lo que pasa después del Maipú, y después de Maipú, para ser corto, aparece una cosa más importante. Entonces, problemas políticos que empiezan a surgir con los enemigos declaradamente masónicos antihispanistas, que son Alvear, Breyer, Carrera y Rivadavia, que empieza a un odio importante. Segundo, la construcción. Ahí vemos a un San Martín que construye de la nada 2 empresas fabulosas: el Ejército de los Andes y a posteriori el Ejército Expedicionario que marcha en Perú, con la flota incluida. Y tercero, como interesante en esto, con la caída en 1820, todo esto después de Maipú, en 1820 del gobierno que había nombrado al general San Martín, se produce un hecho muy importante y poco conocido, que hoy voy a nombrar, que se produce la llamada Acta de Rancagua, que es muy importante para ver quién era San Martín. ¿Quién era San Martín? Y voy a dejar para el año que viene el Acta de Punchauca, ¿sí? Que es un tema importante para entender quién era San Martín en su visión política y en su intento de nombrar un monarca de origen español. Pero el Acta de Rancagua, para cerrar y terminar estas cuestiones disputadas, cuando el gobierno cae y se produce la anarquía y ya la autoridad que le había sido conferida no existía, es más, la nueva autoridad le pide que repase los Andes para someterse en la lucha interna contra los caudillos. Otro determinante de San Martín, para que lo tengamos presente siempre: jamás desenvainaré mi espada contra otro gentil. Lo repite varias veces. Se produce, él siente, lo siente el hombre de bien, el magna anima, el alma grande. Si fuese un pusilánime, seguía al mando del ejército y me importa muy poco quién me haya nombrado, pero él sentía que necesitaba una ratificación. ¿Y quiénes le dan esa ratificación? No llama a una junta popular, llama a sus oficiales, llama al cuerpo de oficiales para que ratifiquen o elijan un nuevo comandante. Y por unanimidad, todos sus oficiales, ¿sí?, le piden a San Martín que continúe en el mando, y él ahí acepta continuar la campaña libertadora
hacia el Perú. Son todas figuras que van configurando al hombre, ¿sí? Figuras más allá de lo escrito. Hay que revolver un poco en esto. Entonces repito, el concepto de amigo y enemigo en la política. San Martín con políticos. Veamos, para ser simples, quiénes eran sus enemigos, y de esa manera podremos determinarnos. Bueno, en 1824, como decía bien Sebastián, después de Maipú y después de la campaña del Perú, se va perseguido, lo dice en sus cartas, porque lo querían asesinar. Se va en 1824, y yo digo siempre, San Martín tiene 3 muertes. La primera muerte fue en 1824, cuando lo expulsamos a la gente. No se quería ir, ya tenía comprada su tebaida en Mendoza, todavía está ahí. Quería simplemente terminar sus días ahí, cultivando, haciendo había siempre. En 1824 lo expulsamos. Se va, pero se va por la vida, porque lo iban a matar a él, que es Colín. En 1829, él está volviendo a la Argentina porque lo llama Dorrego. Esto tampoco se cuenta. Obviamente no era un avión de 12 horas como ahora. En el medio del llamado, cuando él vuelve para ponerse al servicio de la patria con Dorrego, en el medio, Lavalle fusilador. Por eso les pido, leamos la historia completa, capítulo de completo, no pedacito. Y ahí viene la segunda muerte de San Martín. San Martín en el 29, llega a la rada de Montevideo, está en Montevideo varios días, y acá se contó el episodio que Lavalle le ofrece el mando de los ejércitos y él sabía que si tenía que poner a órdenes de Lavalle, tenía que ponerse en contra de otra facción, y con mucha tristeza, la segunda muerte de San Martín, en 1829, se va de nuestra patria ya para no poder volver. Y la tercera muerte se produce el 17 de agosto de 1850, cuando fallece realmente el general Don José de San Martín. Bueno, esto es lo que le queríamos contar en el día de hoy. Espero que hayamos sido útiles.